Y quiero que se pongan sobre sus pies para que podamos tener un tiempo de lectura de la palabra. Voy a leer un pasaje bien extenso y quisiera que me permitan leerlo completo porque es un pasaje muy rico y con una gran enseñanza, y trataré entonces de predicar de manera breve, pero no quiero dejar de leer cada uno de estos versos maravillosos. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 21 al 38. Lucas, capítulo 2, versos 21 al 38. Y quiero en esta mañana predicar con el título Adviento, preparando la venida del Señor. Adviento, preparando la venida del Señor. Lucas 2, 21, 38 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba, ¿cómo dice? Sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿cómo dice? Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pueden sentarse. Señor, esta es tu palabra que ya está bendecida. Ahora añade gracia sobre gracia, a fin de que sea expresada y explicada conforme a tus propósitos eternos, y que sea recibida con humildad, Señor, para que haga en nosotros la obra para la que tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravillosa historia. Luego de lo milagroso de la anunciación de Jesús, luego de todo lo que rodeó al nacimiento mismo de Jesús, el camino al censo, el dar a luz en un establo,
la presentación maravillosa de la estrella que los guiaba, los pastores, los sabios de Oriente, todo eso que nosotros conocemos y que en más detalle quizás el día de nuestra velada se pueda tratar, que conlleva la historia de la Navidad. Viene entonces el próximo paso de circuncidar al niño porque era judío conforme a la ley, y aunque él no era pecador, por nosotros se hizo como pecador, porque nunca pecó, pero fue sometido, ¿verdad?, a cada una de nuestras debilidades, y se hizo hijo de la ley por cuanto era judío, y por tanto a los 40 días tenía que ser llevado y presentado, y había establecido todas las reglas de lo que había que ofrendarse, del proceso que había que seguir. Jesús vino no para cambiar todo lo que estaba en el sentido de desobedecer, no, Él vino para obedecer, y desde la obediencia alcanzar para nosotros salvación. Y ese niño llegó en este momento, pero alteró todo. En el sentido, bueno, la historia de la humanidad se dividió en dos. Aún nuestros años se cuentan en antes y después de Cristo. Pero había en Israel históricamente una expectativa, una esperanza, un anhelo de la salvación de Dios a través de un Mesías, a través de un Redentor. Todo lo que los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento había enseñado y anunciado, nos llevaba a la expectativa, a la esperanza, a la cúspide de que llegara el Mesías prometido. Cientos de años atrás, un hombre como Isaías profetizó y dio la palabra y habló como viendo al Señor. Hermanos, yo creo que si uno de los evangelistas intentaba describir los hechos y los sucesos que pasaron con la historia de Jesús, quizás no sería narrando una historia tan preciso como lo fue Isaías declarando una profecía. Es maravilloso. Y todos esos salmos mesiánicos, todos esos referencias en el Antiguo Testamento, no solo el profeta Isaías, desde Génesis hay tipos de Cristo, como todo eso nos llevaban al cumplimiento de esta promesa. Ahora, hoy en día, para nosotros es muy fácil porque tenemos la Biblia, conocemos la historia, es un suceso histórico porque la historia de la humanidad lo registra. ¿En qué año estamos nosotros? En el 2022 después de Cristo. Así se cuentan nuestros años. Un suceso histórico para nosotros es fácil hoy. Pero toda esta gente lo que tenía era la esperanza, la expectativa, la palabra de Dios dada de que Él cumpliría trayendo a un Salvador. Hago este énfasis por si acaso eso se le parece a lo que usted y yo vivimos hoy. Hermanos, ¿por qué tú y yo estamos en la iglesia? ¿Por qué tú y yo hemos depositado nuestra fe en el Señor? Porque Él nos dio salvación y nos ha prometido vida eterna juntamente con su sacrificio. Ahora usted y yo estamos esperando algo. Tenemos nuestra esperanza depositada en algo. ¿Qué esperamos? Que Cristo venga por nosotros. Es decir, que usted y yo estamos como esos profetas del Antiguo Testamento. Usted y yo estamos como en los tiempos de Jesús, como estos personajes que se narraron hoy. Usted y yo hemos recibido de Dios una profecía, una promesa, una palabra
que por cierto es fiel y es verdadera. Y eso nos ha llenado de esperanza y esperamos el cumplimiento. Exactamente igual que Isaías. Exactamente igual que estos personajes, Simeón y Ana, que hoy se han narrado. Nosotros vivimos nuestra vida normal, vamos, trabajamos, comemos, dormimos, pero lo que nos sustenta, lo que nos llena de esperanza es saber que tenemos una promesa de un Salvador que viene, del Mesías, ya no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Y quise hacer ese paralelo, que además es completamente, digamos, similar. Porque cuando hablo de Adviento, y dije que iba a hablar de Adviento preparando la venida del Señor, quiero irme a la definición de la palabra Adviento, que también pudiera ser un diminutivo de advenimiento, pero viene del latín adventus, que se traduce como venida o llegada. Y la tradición desde el siglo V de la iglesia conmemoraba o conmemora 4 semanas antes de la Navidad un tiempo de preparación donde la gente se dedicaba o se dedica al ayuno, a la oración, a la reflexión y a la meditación en términos de la llegada de esa anunciada venida del Mesías prometido, que se cumplió en esa primera Navidad. Lamentablemente, después de la Reforma Protestante, tratando de diferenciar, ¿verdad?, mucho de las tradiciones que contradicen a la palabra de Dios, también a veces obviamos tradiciones que van conforme a la palabra de Dios y que son buenas. Y por eso, en Latinoamérica, casi nunca las iglesias evangélicas celebran o toman este tiempo de Adviento. En Estados Unidos sí, es normal, las iglesias evangélicas en este tiempo están involucrados en una serie de mensajes que habla de este tema, pero en la tradición latina casi lo hemos dejado de lado, pero es algo que bíblicamente lo podemos ver en este texto, de cómo la reflexión, el ayuno, la oración van a traer siempre el regalo de Dios de la Navidad en nosotros, y lo vamos a definir más adelante. Pero la importancia para ti y para mí de nosotros entender, de ver cómo se preparaban, cómo vivían su vida estos personajes, aún en la esperanza para la llegada del Mesías, nos puede ayudar a nosotros a desarrollar los hábitos que nos permitan vivir en esta época moderna con la misma esperanza del regreso de nuestro Mesías, el Salvador. Porque hoy en día lo que ellos esperaban, nosotros lo leemos como una verdad histórica, y ni una sola palabra de lo que se anunció para la primera venida de Cristo dejó de cumplirse. Ni una tilde, ni una letra. Todo. Vemos incluso cómo se sometió al 8º día circuncidado, a los 40 días presentado en el templo. Antes habíamos visto en el camino al censo, fue y nació en Belén. ¿Acaso saldrá algo? Vemos cómo de Nazaret, vemos cómo van a Jerusalén, vemos cómo se cumple cada cosa, cada palabra que había sido dicha del Señor. Ni una sola letra dejó de cumplirse. Pues asimismo, ni una sola letra de las promesas que nosotros vivimos hoy, de que Él viene pronto
y su galardón con Él, de que un día los que hayan dormido en el Señor serán levantados y los que quedemos vivos seremos llevados a las nubes y allí estaremos juntamente con Él. Eso también se cumplirá. Es decir, tú y yo también estamos viviendo un adviento y debemos, por tanto, vivir preparando la venida del Señor como en esos tiempos. Lo que nosotros esperamos en el Señor, Él lo cumplirá, porque Él es fiel y verdadero. Ahora, yo quiero tomar de referencia estos dos personajes. Voy a dejar de lado hoy a José y a María, ¿verdad? Que cumplieron su rol. Y obviamente Jesús es el centro de todo lo que predico. Quiero además entonces concentrarme hoy en Simeón y en Ana, porque ya vimos que ellos representan un tipo de lo que tú y yo somos. Gente viviendo su vida en medio de una esperanza. Cómo se prepara el camino del Señor, cómo se vive el Adviento. Y lo primero que dice acerca de Simeón es que era un hombre justo y piadoso. Y yo quisiera saber, si yo tomara nombres al azar y dijera don Juan sentado por allí, la hermana Flora, el hermano Eduardo, la hermana doña Liris, la hermana Génova, si yo tomara a Josías, nombres entresacados de en medio de este cuerpo local, yo les pregunto, ¿se diría de ti cuando se cuente la historia de esta preparación que eres un hombre o una mujer justa o justo y piadoso? ¿Se diría eso de ti? Yo esperaría que con seguridad nosotros dijéramos sí, así será. No por jactancia ni por vanagloria, pero con toda humildad debemos nosotros reconocer que Dios nos está llamando a vivir una vida justa y piadosa mientras Él regresa. Eso me lleva a mí al Antiguo Testamento y me recuerda un verso que aquí aprendimos y estudiamos mucho en medio de una campaña de 40 días en su palabra. Miqueas 6:8. ¿Cuántos recuerdan? ¿Me lo pueden poner en la pantalla? Y ahora el pastor Braulio Portes tiene una campaña bellísima con eso. Primero están en una fase de expectativa, preguntando en todos lados, a todos los niveles, desde las autoridades del país, ¿qué pide Dios de ti? Yo no sé si ustedes han visto esa expectativa. Ya luego él pasará a definir esto. Pero recuerdo esta predicación y mira lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, esa debe ser la definición, déjalo en la pantalla. Esa debe ser la definición de la vida de cada miembro de Puerta Abierta. Así que yo no debo tener temor de tomar nombres al azar y preguntar si cuando se escriba la historia de la segunda venida de Cristo, estoy, ¿verdad?, utilizando un juego de palabras, porque ya ahí nosotros vamos a estar para siempre con Él. Pero si se escribiese, se diría de ti que en ese tiempo tú eras justo y piadoso. Porque ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Simeón era justo y piadoso, nosotros también debemos serlo. Ahora, una cosa, Simeón esperaba la consolación de Israel. Y en esto no quiero detenerme mucho porque quiero preguntarte, ¿estás tú esperando
la redención? ¿Estás tú esperando la venida de Cristo, sí o no? ¿Saben por qué me apena y me da miedo compartir con cristianos que a veces en medio de conversaciones dicen: ay no, el Señor que no venga todavía, que yo no me he casado? Hermano, que Cristo venga es más importante que cualquier matrimonio. No, que Cristo no venga porque voy a comprar mi casa. Hermano, Él ha preparado una morada para ti en los lugares celestiales. Si así no fuere, Él no nos lo hubiera dicho. Ay no, que Cristo no venga todavía porque estoy estudiando, hermano, pero el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Tiene que haber un pueblo con esperanza. ¿Y saben lo que es esperanza? Tiene que haber un pueblo que espera a Cristo, su Redentor. Cada día mi oración es: Señor, ven pronto. El que me conoce a mí sabe que yo estoy en expectativa de un 2025. Y yo le digo al Señor: Señor, mira, yo no voy a aguantar el 2025, ven antes. Porque ya ahí todos mis problemas desaparecen. Yo no tengo que esperar al 2025 si tú vienes hoy. Porque voy a estar donde he acumulado tesoros, donde no puede un ladrón robar, ni una polilla dañar. La iglesia necesita, debe practicar la esperanza en la venida de Cristo. En esta iglesia siempre, no solo yo, todos los pastores y ancianos que suben a este púlpito siempre predican de la venida de Cristo. Y nosotros, todo nuestro esfuerzo debe ser preparar. El otro día tuve una discusión teológica con mi hija, que en la iglesia donde ella está visitando me dijo: papi, hay algo aquí que, mira, me ha encantado la iglesia y todo, pero hay algo que yo no sé, como que no está bien, porque la Biblia dice que el día y la hora no lo sabe nadie, y ellos dicen que evangelicemos para acelerar la venida de Cristo. Y yo tuve que explicarle y decirle: bueno, lo que pasa es que la Biblia dice que entonces será predicado este evangelio a toda criatura y vendrá el fin. Entonces, si de alguna manera nosotros hacemos que toda criatura ya reciban el evangelio, todo está preparado. Igual va a ser cuando Él decida. Pero de alguna manera uno siente que aceleró el regreso de Cristo. La iglesia debe esperar la consolación de parte del Señor. Y una tercera cualidad que se describe de Simeón en el texto que leímos, ya pueden quitar ese texto de la pantalla, en el texto que leímos base en Lucas 2, a partir del verso 21, es que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y ahí sí tengo que nueva vez preguntar, porque estamos nosotros en un adviento, estamos preparando el camino del Señor. Y quiero saber, hermano, ¿está el Espíritu Santo sobre ti? O cuando tú tienes una necesidad que apremia, tú tienes que buscar a un hermano o al pastor o a un líder para que ore porque el Espíritu Santo está con él. No, hermano, tú nos buscas para que nos pongamos de acuerdo, porque la Biblia habla del poder del acuerdo y que juntos oremos, y además porque somos un cuerpo, uno sostiene al otro, el dolor de uno es el dolor del otro, el gozo de uno es el gozo del otro, pero el Espíritu Santo habita en ti y está sobre ti. Y si no, hoy es un buen día para que tú clames y ores y pides al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Este hombre también tenía el Espíritu Santo, pero va más allá, dice que tenía la revelación del Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu le había revelado que él no moriría. Hermano, ¿cuántos de ustedes saben cuándo morirá? Gracias a Dios, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Y miren, y no me digan que aquel que le han dado un diagnóstico terminal, tampoco. Porque yo conozco, nosotros tenemos gente amiga, un pastor que nos dijeron en 3 meses. Y han pasado mucho más de 3 años. Y ahora es que ese pastor está bien de verdad.
¿Malos médicos? No, de ninguna manera. El mejor médico por excelencia que ha obrado. Gente que le ha dicho, no, tiene un cáncer en nivel 4, en estadio 4, y Dios lo ha sanado. No, ninguno de nosotros sabe cuándo morirá, pero a Simeón le dijeron que tú no vas a morir antes de que veas al Salvador. Por eso es que cuando oró, y quizás me estoy adelantando, pero cuando oró, no es que él quería ya morirse, es que dijo que ya puede partir en paz porque se cumplió la promesa que el Espíritu le había dado. Hermanos, ¿tienes tú la revelación del Espíritu Santo? Qué bueno fuera que en todo lo que haces, busques la dirección del Espíritu Santo y que permitas que Él hable a tu vida. Que Él hable a tu vida no significa que Él te diga que sí a todo. También el Espíritu Santo habla y dice no lo hagas, y que seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Otra cosa de Simeón que podemos aprender, hermano, usted me está prestando atención porque todo esto es para aplicarlo a mi vida. Esto no es para pasar tiempo aquí. Es porque estamos en un Adviento, tenemos que preparar el camino del Señor. Otra cosa de Simeón es que era movido por el Espíritu. Hermanos, si es tan importante, dice que cuando fueron a presentar al niño, no se puso un anuncio, hoy vamos a tener la presentación del Salvador, de Jesús, vengan. No. Dice que el Espíritu lo movió a él a ir ese día. Por eso es que no podemos faltar a las reuniones en la iglesia, porque usted no sabe qué día el Espíritu Santo tiene para usted reservada una gran bendición, la promesa por la que estás orando. Y él, movido por el Espíritu, fue ese día. Hermano, qué importante se hace hoy en día que nosotros nos movamos solamente movidos por el Espíritu. Porque hoy en día la cultura quiere movernos de un lado a otro. Y lo que hoy era bueno, mañana es malo. Lo que hoy es malo, mañana es bueno. Lo que usted ha creído toda su vida, ahora no es lo que era. Por eso es tan importante que nos movamos, no conforme a las corrientes de este mundo, sino conforme a lo que el Espíritu Santo traza para nosotros. ¿Estás tú siendo movido por el Espíritu? Eso aplica en todo. No solamente aquí cuando levantamos mano santa en medio de una adoración. Eso implica cuando tú vas a elegir qué carrera estudiar. Eso implica cuando tú vas a elegir a una pareja para iniciar una relación. Eso implica cuando tú vas a iniciar un negocio. Nosotros queremos iniciar el negocio y que después Dios nos bendiga. No, lo primero que tenemos es que pedirle al Señor, dirígenos tú, Señor. Tú quieres que yo inicie este negocio. Y si tú marchas movido por el Espíritu, olvídate que la bendición de Dios te va a perseguir y te va a alcanzar. Una cosa es perseguirte y otra es alcanzarte. Y en el verso 29, ese sí quiero que lo pongan en la pantalla. Este hombre pudo ver con sus ojos la salvación. ¿Cómo pudo ver este hombre la salvación en un niño indefenso? ¿Cómo pudo ir más allá y declarar que ese niño sería salvación no solo para los judíos? Y aquí sí quiero hacer una pausa, porque los judíos estaban esperando un Mesías, un Salvador para los judíos. Pero la declaración de este hombre, vamos a leerlo. La declaración de este hombre no se limitó al ver ese niño indefenso, un niño de 40 días. ¿Cuál de los bebés nuestros está más cerca de 40? Todos ya han crecido un poquito, pero ¿cuál es el más joven de los bebés que están aquí hoy? El más joven, la niña de Carlos, ¿verdad? Es la más joven. ¿Cuántos días tiene? 4 meses ya, son 60, 120 días. Levántala, por favor, ponte de pie. Miren, 3 veces más, 4 meses, 120 días.
Y este niño de 40 días, y Simeón no solamente reconoció que se había cumplido la palabra, que habían sus ojos visto la salvación, sino que fue más allá. Vamos a leerlo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Alabado sea el Señor. Hermano, eso nos llama a nosotros a tener nuestros ojos espirituales abiertos. Porque en lo natural, él vio a un niño indefenso de 40 días. A un niño que no era en lo natural, no se valía por sí mismo. Tuvo que llevarlo María cargado en brazos porque con 40 días no caminaba. No dijo una sola palabra. Si acaso lloró. Porque con 40 días un niño no habla. Pero él no lo miró con los ojos naturales, sino que un hombre lleno del Espíritu y movido por el Espíritu, con sus ojos espirituales, vio la verdad, la promesa de Dios en ese lugar, salvación para todos los hombres. Muchas veces Dios pone delante de ti la promesa y tú miras con ojos naturales y te pierdes la bendición. Estás tan involucrado en lo natural que el hombre natural, las cosas espirituales le parecen locura. Involúcrate en lo espiritual. Parte de la preparación de la venida de Cristo es que nosotros desarrollemos hábitos espirituales. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y quiero, antes de pasar al próximo personaje, terminar con Simeón, haciendo referencia a un mensaje, una voz profética, un mensaje profético que salió de sus labios a los padres de este niño, sobre todo a María, en ese momento donde se cumplió y recibió su promesa y declaró salvación. Le dijo: mira, Jesús sería o será señal de decisión. ¿Por qué yo digo señal de decisión? Porque él hace referencia en el verso 35, quiero que lo leamos, al evento del sacrificio de Jesús, al gran dolor que como madre tendría que soportar María. En ese momento ella no entendía. Dijo: una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Era necesario que ese hijo de hombre e hijo de Dios muriera para que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de tomar una decisión. Y dice, no sé si un verso antes o un verso después, que sería señal para caída o para levantar. Mira, este está puesto para caída y para levantamiento. Es decir, que ese sacrificio doloroso traería la oportunidad de que tú hoy decidieras tu caída o tu levantamiento. Yo puedo predicarte, pero la decisión no la puedo tomar por ti. La decisión es tuya. Ahora, tú no me has pedido un consejo, pero yo te quiero dar un consejo. Elige la vida para que vivas. Elige a Jesús y el sacrificio de Él que sea válido en ti para que seas levantado y no perezcas. Para que el fin para ti sea la vida eterna y la vida en abundancia.
Con eso termino con Simeón y quiero rápidamente pasar a Ana y ver si vamos terminando ya en esta mañana. Porque me llama la atención mucho este personaje. Porque se hace una introducción de Simeón y de cómo él había recibido una promesa, una palabra, y cómo se dio todo. Vinieron a traer al niño, el Espíritu lo movió, allí él vio y hasta profetizó, declaró. Pero como de la nada, como sin ninguna introducción, se narra de este otro personaje. Y de pronto dice, y estando allí Ana, estaba también allí Ana. Y dice la chismosa. Búsquenlo en su Biblia. Oh. Hermanos, ¿por qué no se dedicó un tiempo? ¿O era que en ese tiempo no había gente que estaba viviendo separado del propósito de Dios? No habían hipócritas, pero eso fue parte del mensaje de Cristo. No habían víboras venenosas, eso fue parte del mensaje de Juan el Bautista. No habían ladrones. Oh, pero ¿y qué habló Jesús a Zaqueo? O no vayamos a Zaqueo, a uno de sus discípulos. Mateo el publicano. ¿No saben lo que hacían los publicanos? Cobraban impuestos de su propio pueblo y retenían una parte. Porque no era para ellos el impuesto, era para Roma. Pero retenían una parte. No había gente chismosa. Pero saben, se resaltó a Simeón y se resaltó a Ana. Un hombre lleno del Espíritu Santo y una mujer conocida como profeta de Dios. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo desarrollemos hábitos espirituales mientras esperamos su venida. Esta era una mujer íntegra. Era una mujer con sus caminos derechos. No solamente era una mujer que era una profetisa, sino que miren, en términos humanos, se casó virgen. ¿No lo leyó usted que dijo? Desde su virginidad vivió con su marido 7 años. ¿Qué está diciendo? Porque hoy en día la contracultura enseña que eso no importa. Siempre importa la integridad delante del Señor. Cuando nadie te ve, Dios te está viendo. Esta mujer se casó virgen, vivió 7 años con su marido y después tenía 84 años siendo viuda. Usted me calcula la edad de ella ahí más o menos. Porque para ella casarse, no, 91, nada más suma los 7 del matrimonio más los 84 de viudez. Pero ella tenía que tener edad para casarse. Por lo menos 16. No, ahora la ley dominicana, vamos a ponerlo en este tiempo, es 18. Sí, para no violentar nuestras leyes, ni siquiera de palabra. Vamos a decir que tenía 18. Más 91. 99. Había tenido una vida de integridad. Desde antes de casarse, porque se casó virgen, en el matrimonio con su esposo, 7 años, y luego 84 años de viudez, y era conocida no como chismosa, no como vieja amargada, no como vieja aburrida, sino como profetisa. Y va más allá el texto que leímos. Dice que no se apartaba del templo. Con 90 y pico de años, hay pastores que están atracando. Hay pastores que yo no salgo de noche. Hay pastores que tengo miedo. Todo eso lo vimos ahí que Ana lo decía, ¿verdad? No. Decía Ana, ahí no se están riendo ni están diciendo amén, pero tengo que decirlo porque
Decía que Ana no se apartaba del templo. Dice que servía de día y de noche. Tanta gente de 30 años y que le pesa. Ay, pastor, mande a otro, que estoy cansado. Eso está bien así, pastor. No hay una cosa que sea un obstáculo para la excelencia, tanto como el está bien. Está bien, pero no está excelente. Y tenemos que dar excelencia a un Dios excelente. Servía en el templo de día y de noche. Y miren lo que hacía. Se sentaba en una silla cómoda con aire acondicionado. No. Dice, ayunaba y oraba. Ayunaba y oraba. Ay, pastor, pero es que yo quiero servir en el templo, pero no me han dejado cantar. Hermano, miren, todo el mundo puede ayunar y orar. Y si es nombrar, y un nombramiento que usted quiere, el pastor Jorge Davis está más que ávido de nombrar un equipo de 300 intercesores a las 5 de la mañana y ayunadores profesionales para 2 días al mes de ayuno por todas las necesidades de nosotros en la iglesia y para agradar a Dios. No siempre el ayuno es para pedir, para vivir una vida de justicia y de piedad. Y todos pueden hacerlo. Una mujer íntegra, por 90 y tantos años, había sido conocida como profetisa. No se apartaba del templo, servía de día y de noche, ayunaba y oraba. ¿Y saben qué pasó? Que ella también se presentó en ese momento dando gracias a Dios. Y yo prediqué de gratitud. Y la gratitud, dije que era una expresión ¿de qué? De adoración. Esta mujer trajo una ofrenda de adoración a los pies del Salvador. La alabanza debe ser algo que nos identifique, debe estar de continuo en nuestra boca. Cambiemos la queja por la alabanza, porque estamos preparando el retorno del Señor. Y una última cosa que Ana hacía es que contaba a todos del niño, sobre todos a aquellos que esperaban una redención. Eso es evangelismo. Aparte de alabanza, aparte de integridad, aparte de ayuno y de oración, esta era una mujer que a todo el que podía, pero lo leímos ahí, y hablaba del niño a todos, sobre todo los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cuánta gente hoy necesita a tu alrededor redención? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Jesús? Jesús es el único que puede dar salvación. Jesús es nuestro Salvador. Y tú y yo tenemos que en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparar el camino del Señor, hablarle a todos de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que Él puede hacer en la vida de aquellos que nos rodean.